computer. Bueno, chicos, hoy tenemos la clase de enfermedades, en realidad, con Jorgelina Rolieri, que está ahí, no sé si la ven. Bueno, y ella va a dar enfermedades de los dos cultivos, de tomate y de pimiento. Así que bueno, los dejo con ella y listo. Bien, acá estamos. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito de algunas enfermedades, entonces algunas digo porque, bueno, las que más familiarizados estamos acá en el cinturón hortícola, de tomate y pimiento, entonces. Bien. Bueno, por supuesto que antes de empezar a hablar de enfermedad, tenemos que mencionar que cuando estudiamos las enfermedades, cuando nos encontramos frente a una enfermedad, tenemos que tener en cuenta que tiene que estar presente un hospedante susceptible, un patógeno virulento y que las condiciones ambientales tienen que ser favorables para que esa enfermedad se manifieste. Y a eso lo llamamos complejo causal de enfermedad. ¿Sí? Bien. Y bueno, y simplemente para recordar que una enfermedad en una planta se debe ocurre por un desorden fisiológico, o sea, se alteran las funciones de la planta. Y nosotros lo vamos a ver como síntomas, o sea, es una respuesta de la planta a estos agentes bióticos, y en algunos casos abióticos también, ¿no? Entonces, diferenciamos el síntoma del daño porque el síntoma ocurre, digamos, de manera permanente, permanece, digamos, en el tiempo y va a evolucionar, va a ir evolucionando. Mientras que el daño es una reacción instantánea que no evoluciona y que puede ser causada por algún agente físico o también por insectos. Bien. Bueno, y esto también es como a modo muy general, pero también cuando hablamos de enfermedad, y sobre todo ustedes que están haciendo esta actividad que tiene que ver con el monitoreo, no podemos dejar de tener presente qué es lo que pasa en lo que es la epidemiología de la enfermedad, en la patogénesis, en todo el ciclo de la enfermedad, ¿no? Y ahí tenemos que conocer o buscar qué pasa con el inóculo, cuáles son las posibles fuentes de inóculo, el suelo, la semilla, el material de propagación, las malezas, cómo se transmite, cómo se dispersa ese inóculo dentro del cultivo, cómo pasa de una planta enferma a una planta sana. Bueno, todas estas características son las que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una enfermedad. Bien, entonces, dicho esto, ahora vamos en esta presentación lo que vamos a hacer es ver las enfermedades de tomate y pimiento desde los síntomas que producen. Y esos síntomas van a estar directamente relacionados con la parte de la planta que es afectada. Entonces, en general, por supuesto que puede haber algunas excepciones, pero en general, cuando la parte de la planta afectada, cuando el patógeno está provocando una enfermedad en la raíz o en el tallo, que afecta la circulación, la entrada de agua y de nutrientes, el síntoma que vamos a ver puede ser un marchitamiento o una podredumbre. Cuando los patógenos se manifiestan en las hojas, o sea, como síntomas más localizados, podemos ver manchas, tizones y también otro grupo, oidios. Ahora los vamos a ver un poquito y las diferencias, por qué los agrupamos como oidios, grupo oidios, grupo manchas. Bueno, también pueden estar presentes en las flores, entonces van a producir tizones, abortos florales.
en los frutos, y en los frutos pueden producir tanto manchas como podredumbres. También los síntomas están relacionados con el órgano que afectan y la constitución del órgano. Si el órgano tiene sustancias de reserva, si tiene abundante cantidad de agua, eso también está relacionado con el tipo de síntoma que va a producir. Bueno, y si afecta a toda la planta, que lo llamamos síntoma sistémico, puede haber síntomas de tipo hipoplásico, que no sé si recuerdan, que son aquellos que producen algunos patógenos o parásitos que son obligados, y que en ese caso producen disminución de algún componente celular, como es la clorofila, entonces lo vemos como clorosis, del tamaño de algún órgano, y vamos a ver una atrofia, una deformación, o bien de la planta entera, y en ese caso lo vamos a ver como enanismo, ¿sí? Y después también, como síntoma sistémico, vamos a hablar del marchitamiento. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a describir algunas de las enfermedades de tomate y pimiento que se pueden presentar en hojas, ¿sí? Como manchas foliares. Vamos a hablar de manchas foliares. Bueno, esta es una de las enfermedades que se da en tomate, que es el moho de la hoja del tomate, producido por un hongo que es Cladosporium, cladosporiosis, también lo van a encontrar, o fulvia fulva, bueno, pueden encontrarlo de diversas maneras. Y que el síntoma fundamentalmente es esas manchas cloróticas, fíjense que se ven en la cara adaxial de la hoja, que tiene esas manchas cloróticas que son como un poco internervales, que no tienen así formas muy definidas, y que se corresponden en el embés, que acá lo vemos en la otra imagen, se corresponden con ese micelio. Hay un micelio negro que al principio es, fíjense, en la imagen de abajo es como más nuevo, digamos, el crecimiento del micelio. Medio oliváceo, y bueno, lo que vemos ahí es la fructificación asexual del hongo, que está constituido por conidios, y conidióforos y micelio. Esta enfermedad en general se presenta primero en las hojas inferiores y luego va subiendo, ¿no? en el cultivo, en la planta de tomate. Y si es muy severa el ataque, puede producir defoliación, y porque esto lo vamos a ver que se va a repetir, ¿no? Que cuando se produce defoliación, lo que ocurre con las enfermedades que producen defoliación, lo que ocurre es que van dejando desprovistos de protección un poco al fruto, entonces el fruto después sufre de otros efectos. Bueno, y estos conidios son dispersados por corrientes de aire dentro del invernadero, por salpicaduras, y que quedan después también en los restos de plantas enfermas, cuando se levanta el cultivo, quedan como en un rastrojo de tomate que queda ahí en el invernadero, y son fuente de inóculo, ese material enfermo, para el año siguiente. Bien. Bueno, otra enfermedad, otro grupo que se da en hoja, que son los oidios, en tomate y en pimiento en este caso, vamos a ver que en el caso de tomate se pueden dar dos tipos de oidios. No sé si recuerdan que los oidios son, dentro del grupo de las enfermedades, son parásitos obligados. Y dentro de, digamos, su característica de nutrición, se los considera ectoparásitos. En general se desarrollan superficialmente, o sea, sobre el tejido del hospedante. Y producen el micelio, conidios y conidióforos, es esa eflorescencia blanquecina que vemos acá en estas imágenes, que se produce sobre el tejido del hospedante.
y que ingresa y se alimenta del hospedante a través de austorios, que son estas modificaciones de las hifas, ingresan en las células epidérmicas y subepidérmicas y hasta ahí llegan, en general. Ahora, hay otro grupo de oídios que corresponden al género Libellula, que en realidad justo le toca a tomate le tocan los dos, el ectoparásito y el endoparásito, que llegan hasta el mesófilo, ¿no? Hay otro grupo que producen un micelio intercelular, ¿sí? En el mesófilo de la hoja, y lo que emergen a través de los estomas son los conidios y conidióforos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos oídios que pueden encontrarse en tomate? Por un lado, el que tienen a la izquierda, que es pseudoidium, que sería el ectoparásito, que va a producir esta eflorescencia blanquecina tanto en el haz como en el embés, ¿sí? Vamos a encontrarnos en tallos, y fíjense acá, en hojas, en pecíolos, y en el embés, al dar vuelta a la hoja también, vamos a encontrar la eflorescencia. Ahora, cuando se trata de Libellula, en este caso, en el haz, lo que vamos a encontrar, el haz o las, me dijeron que se dice las, no sé si. Bueno, en la cara adaxial vamos a encontrar manchas cloróticas. ¿Sí? Fíjense, manchas cloróticas que al principio son como en forma de B, y a medida que avanzan, se van haciendo más amarillentas, y cuando damos vuelta a la hoja en el embés, vemos la eflorescencia, que es mucho más tenue que la que forma pseudoidium. Bien, entonces estas son las dos diferencias. Ahora, en pimiento también se presenta esta enfermedad, ahora vamos a ver, acá está, y es Libellula, ¿sí? Que también, como vemos, en este lado de la hoja las manchas cloróticas, y en el embés la eflorescencia blanquecina, que está constituida, que sería el signo, ¿no? El síntoma sería la mancha clorótica, el signo la eflorescencia blanquecina, y está constituida por conidios y conidióforos que emergen por los estomas en el embés. Entonces, nuevamente, estas enfermedades, cuando son muy, muy severas, producen defoliación, disminución del rendimiento, porque afectan el área fotosintética. Bueno, otra enfermedad que también se puede encontrar en tomate es el tizón temprano del tomate, producido por Alternaria, el género Alternaria. Hay algunas especies. Este género produce además metabolitos secundarios, micotoxinas, y se puede presentar en post cosecha. Es un hongo que es más de cultivos a campo, y produce este síntoma que también es muy típico, que son estas manchas necróticas en forma de anillos concéntricos, que cuando comienza la enfermedad está rodeada de un halo clorótico, la mancha necrótica, y a medida que avanza se van uniendo estos anillos concéntricos y van abarcando cada vez más superficie de la hoja, y afectando, por supuesto, el área fotosintética. Y sobre esta mancha necrótica es posible encontrar los conidióforos, o sea, la fructificación asexual del hongo, que son los que todo el tiempo van a dispersarse durante el ciclo del cultivo y transmitir la enfermedad a nuevas plantas. Bueno, también permanece en el suelo, también pueden permanecer en malezas, en otros hospedantes, en otras especies que se estén haciendo en otros invernaderos, en restos de cultivo.
Así que el manejo de los restos de cosecha es importante para poder manejar también estas enfermedades. Porque además este es un hongo necrótrofo, entonces puede permanecer tranquilamente cuando se levanta el cultivo de tomate en restos de cultivo en la estación desfavorable. Bien. Bueno, otras manchas de hojas son producidas por la mancha bacteriana del tomate y del pimiento, hay el género Xanthomonas, que, Xanthomonas vesicatoria, que producen tanto en tomate como en pimiento esta enfermedad, que afecta, no solamente afecta a hoja, sino que puede afectar fruto, tallitos y producir manchas necróticas también. Estas manchas necróticas que en un primer momento, en la primera etapa de la infección, del ingreso de la bacteria, las bacterias van a ingresar, en este caso, por estomas a las hojas, o por heridas que se produzcan en las hojas, y van a producir en una primera etapa manchas acuosas o aceitosas. Estas manchas aceitosas o acuosas se cree que están relacionadas con este género de bacterias Xanthomonas, producen abundantes exopolisacáridos. Y estos exopolisacáridos estarían relacionados con como un factor de patogenicidad. Entonces, cuando son las etapas tempranas de la infección, si miramos a trasluz acá, en pimiento se ve bastante bien estas manchas aceitosas. Pero a medida que avanza la enfermedad se van poniendo necróticas y luego probablemente se rodeen del halo amarillento o halo clorótico, esa mancha necrótica. También, si miramos bajo lupa, es posible que las manchas tengan formas o bordecitos angulares, que son características que por ahí sirven para identificar o para diferenciar de otras manchas. Ahora, estas manchas de Xanthomonas también se producen en fruto, y en el caso de los frutos, fíjense que son manchas grandes, son manchas como corchosas, que parecen como una costra que se forma, como una sarna sobre el fruto, y el borde que rodea esas manchas es un borde aceitoso también, o como acuoso, que también ayuda a la identificación. Bien. Ahora la vamos a diferenciar de esta otra bacteria, que es la peca bacteriana del tomate, en este caso en tomate, y el agente causal es otra bacteria, Pseudomonas syringae, Patobar tomato. Bueno, en este caso, esta bacteria produce manchitas que son, como su nombre lo indica, peca bacteriana, porque son manchitas necróticas más pequeñitas. Y pasa lo mismo, acá no hay una foto para mostrarles, pero pasa lo mismo que con Xanthomonas, que en estadios iniciales, cuando se logra ver, las manchitas tienen ese aspecto de acuoso o aceitoso, pequeñitas, luego se produce la clorosis y avanza hacia la necrosis con el borde amarillento. Es como que va pasando por los distintos estadios. Por supuesto que no siempre se pueden ver todos esos estadios, a veces no es posible, y porque esto está relacionado también con las condiciones ambientales. Bueno, y esas manchas después pueden hacerse, si el ataque es muy severo, pueden unirse en la hoja e ir tomando, abarcando cada vez más superficie de la hoja, pecíolos, y también fruto. Y en el caso de los frutos, la manchita es bien pequeñita, por eso es lo de peca bacteriana. Entonces, en el estadio cuando las manchas son en fruto, en el caso de peca y mancha, es que podemos, acá tenemos, para comparar, podemos diferenciarla. La mancha bacteriana, que es más grande, rodeada de ese halo aceitoso o acuoso, corchosa, y en el caso de la peca, que es como una costrita, también parece, le llaman también pústula bacteriana,
porque como que sobresale la manchita necrótica. Pero después, cuando están en el estado de hoja, es más difícil diferenciarlas. Por ahí la forma sería en el momento que se presenta una y otra. Bien. Bueno, ahora vamos a ver algunas podredumbres. Bueno, habíamos comentado al principio que tanto marchitamientos o podredumbres, cuando afectan, en el caso de raíz, cuello de la planta o tallo, pueden llevar, por supuesto, después a la muerte de la planta, y van a producir la obstrucción y el ingreso y el pasaje del agua y de las sustancias inorgánicas. Entonces, nosotros probablemente en una primera etapa lo que vamos a ver es que la planta está marchita, porque primero al haber una obstrucción vemos como un marchitamiento, pero a medida que avanza en este tipo de enfermedad, y también observamos la planta, porque la planta también hay que observarla completa, dentro de lo posible, descalzar la planta, observar qué pasa en la raíz, qué pasa en el cuello, hacer un corte y mirar qué pasa en los vasos. Entonces, así se puede tener un panorama completo de lo que está pasando. Entonces, cuando hay una podredumbre que viene por un agente causal que está actuando en la zona del cuello, por ejemplo, o de alguna parte del tallo, nosotros, en este caso, como es el caso de Sclerotinia sclerotiorum, que es un hongo que produce esta podredumbre, en el caso de pimiento, y que en realidad puede afectar el cuello. ¿Por qué el cuello? Porque este hongo produce esclerosios como estructuras de resistencia, que son estos cuerpitos negros que se deben acordar que están acá abajo. Estos esclerosios que están en el suelo, cuando germinan, pueden dar micelio o bien una estructura que es de tipo sexual. Bueno, este micelio va a desarrollar cerca del cuello de la planta, y por eso va a producir esta obstrucción y que va a avanzar hacia una podredumbre. Ahora, si produce el apotecio, si produce la estructura sexual, de ese apotecio va a producir esporas sexuales que son ascosporas, y que probablemente van a ser llevadas a partes más altas de la planta, en forma por el viento, van a ser dispersadas y van a llegar a partes más altas. Entonces también van a producir otra infección en otra parte de la planta. Entonces también es posible que tengamos en todo el tallo, o en una gran parte del tallo, infección que puede ser producida tanto por el micelio en el cuello como por la parte aérea, por las esporas sexuales. Bien, y como lo vemos por este micelio que se ve acá, que es un micelio blanco algodonoso, que al abrir el tallo nos vamos a encontrar que está ocupado por estos esclerosios, que no son más que micelio, que son una masa de hifas compactas que van ocupando ese espacio. Bien, y otro tipo de hongo que también, este hongo Sclerotinia sclerotiorum, es un hongo también polífago, va a estar presente en muchas especies, y los esclerosios van a quedar en el suelo, y hay que tener presente que para manejarlo hay que tener en cuenta la estructura de resistencia que tiene este hongo, que va a permanecer en el suelo durante años. Bien, entonces acá hay otro ejemplo este es otro de podredumbre, que es Sclerotium, que fíjense, acá abajo tenemos los dos tipos de estructuras de resistencia: el de Sclerotinia sclerotiorum, que son los esclerosios que nosotros los vemos cuando nos acercamos al cuello de la planta o abrimos, están ahí entre el micelio algodonoso, están los esclerosios. Y después los microesclerosios de Sclerotium rolsi, que son muy, muy pequeñitos, y que esos es más difícil verlos, y más todavía con la tierra. Pero bueno, también pasa lo mismo. Fíjense que también se afectan
frutos y el cuello de la planta. ¿Mm? Bueno, otro hongo que podemos encontrar, que también es polífago, es el moho gris, que es producido por Botrytis cinerea. Bueno, este hongo puede afectar distintas partes de la planta. El fruto, las hojas, fíjense en las hojas, pueden producir esta mancha necrótica. A veces puede ser una mancha que al comienzo es como un poco un aspecto más húmedo, pero luego se necrosa y es seca. Tizón en brotes, acá tenemos una especie de atizonamiento de los brotes. Y produce en frutos esta mancha oleosa, también con aspecto aceitoso, y produce abundante fructificación. Acá tenemos, estos son los conidios, conidióforos de Botrytis, que sobre el tejido necrosado producen una abundante fructificación. Abundante cantidad de conidios es una enfermedad policíclica y que se está todo el tiempo dispersándose en el cultivo en nuevos hospedantes. Es necrótrofo, puede permanecer cuando se levanta el cultivo en restos de plantas infectadas, en malezas, en plantas voluntarias, en flores, en muchos cultivos que estén presentes alrededor del invernadero, puede permanecer estos conidios de Botrytis que son sumamente infectivos y fáciles de dispersarse y producir enfermedad. Y bueno, la característica particular es que este hongo puede producir, según la parte de la planta que afecta, puede producir mancha necrótica en hoja, atizonamiento de brotes, podredumbre porque tiene enzimas que entonces en los frutos, en órganos suculentos, como es el caso de los frutos, produce la podredumbre y desintegración, la desorganización de los tejidos, de la laminilla media. Lo mismo pasa con los tallos también. Por ahí primero es una mancha necrótica, pero a medida que avanza también puede producir la maceración y desintegración del tejido. Entonces se hace, lo que pasa es que lo que tiene de bueno es que se muestra con el signo, entonces eso ayuda bastante en la identificación, porque hay que observar entonces todas las partes de la planta y ver si uno encuentra el signo para acercarse más al diagnóstico y al agente causal. Bueno, otra enfermedad que podemos encontrar en pimiento, en este caso el mildiu del pimiento, producido por Phytophthora, que es, bueno, pertenece a otro reino, no al reino fungi, sino a otro reino que es el Straminipes, es un omicete, y que, bueno, se diferencia entonces de los hongos verdaderos, digamos, porque sus esporas las llamamos zoosporas, y que son flageladas. Y además, bueno, su pared celular, además de tener, no tiene quitina, sino que tiene celulosa. Bueno, y una característica particular es que al tener estas esporas flageladas, requieren de agua libre, digamos, sobre la superficie del hospedante. Entonces, para moverse, para ingresar al hospedante. Bueno, y lo que van a producir en general es también, bueno, acá no tenemos de hoja, pero en un primer momento también puede haber en la parte adaxial de la hoja manchas clorosis, y que en el envés, acá tenemos una imagen pequeñita, pero bueno, llegan a la hoja, y estos hongos producen austorios, llegan en el haz de la hoja y penetran por la cutícula y luego emergen
por el en vez de la hoja, los esporangios o zoosporangios con las zoosporas. Entonces, vamos a ver el síntoma de la clorosis, igual que en el caso de Leveilula sería, ¿no? Pero en el as y en el en vez el signo. Cuando es muy tupido, bueno, dicen que cuando es muy tupido el micelio, pseudomicelio de este hongo, porque es un micelio continuo, puede confundirse con una eflorescencia de otro hongo, como puede ser un oidio o botrytis. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Los oidios, hoy no se los dije, se me pasó, necesitan que la superficie de la planta esté seca, porque los conidios de los oidios tienen en su pared agua y sustancias lipídicas, entonces como que tienen abundantes sustancias de reserva, no necesitan humedad, pero este mildiu sí necesita humedad. Entonces, por ahí esas diferencias de las condiciones del ambiente, de alta humedad, de suelos anegados o encharcados en el invernadero, ayudan. Bueno, y cuando atacan los tallos y los frutos, producen la podredumbre y la desintegración del tejido, la maceración del fruto. Todos los frutos, fíjense que están completamente desordenados. En este caso que se ve como si fuera un marchitamiento. Bueno, ahora lo que vamos a ver son algunos marchitamientos de tomate que son producidos por, hay varias diferentes bacterias, géneros bacterianos que pueden producir marchitamientos, que son todos muy similares, que para poder diferenciar de qué género se trata en realidad es necesario una prueba de laboratorio, es bastante difícil poder separarlos a simple vista por los síntomas. Y más o menos, inclusive en su forma de comportarse o su ciclo, son similares también, por las características que tienen el cultivo de tomate, que tiene tantas intervención del hombre, donde se realizan tantas labores de desbrote, desojes, podas. Entonces, estas características del cultivo, el monocultivo, la poca rotación, cultivo en invernadero, esta intervención del hombre, todas estas características hacen que se comporten de manera muy similar las bacteriosis. Entonces, hay varios géneros, fíjense lo que pasa en el interior del tallo cuando es afectado por las bacterias hay, miren, Ralstonia, Clavibacter, se me pasó, Ralstonia, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, son varios los géneros que pueden producir síntomas muy similares. En los tallos, al hacer un corte, esta es la zona de los vasos, que primero se empardecen, se maceran, se van desintegrando y generalmente avanzan hacia la médula, que también se termina desintegrando. Podemos ver un marchitamiento unilateral, porque en un primer momento por ahí, según por dónde ingresó la bacteria, que a veces ingresan en las zonas donde se hacen, en esta parte de la hoja donde se hacen los desbrotes o desojes, directamente conecta con el sistema vascular, entonces vemos un marchitamiento unilateral, pero a medida que avanza, cuando da toda la vuelta, ya se va haciendo sistémica. Y acá vemos toda la planta marchita. Bueno, entonces, acá vemos, hay algunas pseudomonas, varias especies, corrugata, mediterránea, viridiflava, distintas especies de pseudomonas que pueden producir síntomas similares. Y puede estar, por ejemplo, pseudomonas corrugata sola, provocando este tipo de síntomas, o bien como un complejo de pseudomonas que también se las encuentra provocando estos síntomas, que pueden producir, acá
este síntoma es bastante característico de producción o de raíces adventicias en el tallo de tomate. La necrosis de la médula, bueno, así se llama la enfermedad. En la médula se produce una necrosis, la bacteria macera, se ubica en la médula, va por los vasos y produce esa obstrucción de la médula y de los vasos. Bien, otra bacteria que también produce este tipo de síntomas es Ralstonia solanacearum. Esta bacteria es similar, también está en los vasos, estas bacterias se transmiten todas por semilla, se encuentran en el suelo, permanecen de un año al otro en restos y en rastrojo y en el suelo, pueden estar en la semilla, en las partes externas o en las partes internas. Tienen periodos donde cuando se produce el plantín pueden estar en estado de latencia y recién van a mostrar los síntomas cuando ya las plantas tienen varias hojas desarrolladas y cuando comenzaron las labores en el cultivo. Entonces el manejo preventivo termina siendo la herramienta más eficaz para poder abordarlas. En el caso de Ralstonia, que si bien se la ha encontrado acá en el cinturón hortícola, es una bacteria de mayor temperatura. Entonces es más problemática en las zonas de corrientes, en los invernaderos, en las zonas del cinturón hortícola de la zona de corrientes. Es un poco como más agresiva, produce prácticamente el síntoma de amarillamiento, de achaparramiento más sistémico, desde estadios más tempranos. Bien. Bueno, otra bacteria es que produce también estos síntomas, que es Clavibacter michiganensis, de tomate, que produce el marchitamiento y cancro bacteriano. Esta bacteria se la llamaba hasta hace poco cancro bacteriano del tomate y ahora ya se la menciona en la bibliografía como marchitamiento y cancro como nombre de la enfermedad porque el síntoma más importante que tiene es el marchitamiento. Puede producir síntomas en estadios iniciales, síntomas localizados en hojas, que está relacionado, como vemos acá a la izquierda, está relacionado con la forma de ingreso de la bacteria a la planta. Cuando ingresa por los estomas va a producir manchas necróticas que van a ser internervales y puede ingresar también por los hidátodos a través de la agutación, cuando toman contacto entre plantas enfermas con planta sana dentro del invernadero en condiciones saturadas, y entonces las bacterias pueden ingresar por los márgenes de las hojas y producir esa necrosis en los márgenes. Ahora, también están los síntomas sistémicos, que son los que tienen que ver con cuando la bacteria ingresa a través de las labores culturales. Y acá tenemos esta imagen, que es lo que decíamos hoy, que tiene que ver con el desbrote, el desoje, que va directamente al sistema vascular. Bueno, acá en la foto de la derecha tenemos este marchitamiento unilateral, y acá abajo es un síntoma en fruto, que también se puede ver, que es la mancha en ojo de pájaro, que son esas pequeñas manchitas blancas, necróticas con borde blanco. Y en la foto de abajo lo que vemos es el síntoma sistémico. Entonces, ahora lo que tenemos es, a modo de ejemplo, pero esto sirve para todas las bacteriosis, para estas enfermedades de marchitamiento, cómo sería el ciclo en el cultivo, en el caso de tomate. Entonces, ¿cómo ingresa por primera vez? Bueno, puede ingresar a través de la semilla, y el plantín que se produjo a partir de esa semilla infectada está infectado, pero no muestra síntomas. El plantín lo vemos sano. Bien, entonces esa sería, en este caso, el inóculo primario, que es la célula bacteriana, ingresa como fuente de inóculo a partir de la semilla. Ahora,
empiezan, va creciendo el plantín y las colonias bacterianas se van multiplicando en los vasos, en el xilema de la planta. Mientras tanto, se van desarrollando las labores culturales. Entonces, así es como se va dispersando de plantas enfermas a plantas sanas. Por ahí el porcentaje de transmisión por semilla es bajo, pero mediante estas prácticas se dispersa fácilmente por toda la hilera. Entonces, si las condiciones son favorables, se produce la manifestación de los síntomas y de pronto aparecen las hileras completas de plantas marchitas. Esta bacteria persiste en rastrojos, en restos de plantas de tomate infectados, también en los postes de madera de los invernaderos. Entonces, es importante, en este caso sería importante la rotación de cultivos, la rotación, los periodos de descanso, favorecer la descomposición de los rastrojos y favorecerla sobre todo en épocas de verano. Lamentablemente es la época en que el invernadero está ocupado con el cultivo, pero sobre todo si se hacen en dos ciclos de tomate y queda un periodo muy breve en el invierno de descanso, no alcanza para que ese rastrojo se descomponga y que la bacteria muera. Entonces, si los periodos de descanso se realizaran en verano, de 6 a 9 meses, se ha visto que al descomponerse el rastrojo, también disminuye después el inóculo para el año siguiente. Bueno, entonces es importante el uso de prácticas preventivas. Otra cosa que me olvidé de mencionarles es que en las labores hay que la desinfección de las herramientas de trabajo para las labores culturales también disminuye la transmisión de estas bacterias. Entonces, usar semilla libre del patógeno, que la procedencia de la semilla o de los plantines sea conocida y sea de plantines sanos, eliminar restos de plantas enfermas, eliminar rastrojos, desinfectar las herramientas con las que se hacen las labores y rotar los cultivos. Podrían ser prácticas favorables para un plan de manejo. Bueno, vamos a ver ahora algunos virus de tomate y pimiento. La idea, bueno, por un lado recordar, que esto lo vimos recién al principio, que los síntomas que van a producir los virus, al ser parásitos obligados, son de disminución de algún componente celular, ¿sí? Mosaicos, enanismos, clorosis, de una parte de un órgano, deformaciones, atrofias, o el achaparramiento, enanismo de la planta entera. La idea por ahí es mostrarles como dos ejemplos de virosis, porque hay muchas virosis de tomate y de pimiento, y dos ejemplos como extremos, para tener en cuenta las medidas de manejo que podrían implementarse. Entonces, por un lado, un caso extremo, que sería el virus del mosaico el virus del mosaico del tomate, que está muy emparentado con el virus del mosaico del tabaco, que fue el primer virus que se estudió, que se conoció, y que es un virus particular, si bien hay resistencia, pero resistencia genética a este virus, pero es un virus particular, ¿por qué? Porque es un virus muy estable, que se conoce como el virus más estable. Y esto que sea estable, ¿para qué nos interesa? Porque es un virus que se transmite, esto quiere decir que se puede transmitir mecánicamente, fácilmente. Nosotros con las manos, dicen que resiste, en el caso del virus del mosaico del tabaco, resiste en el cigarrillo la temperatura cuando se fuma dentro de donde se produce el tabaco, entonces no se puede fumar. Bueno, desde este punto de vista la estabilidad. Entonces, ¿qué medidas de manejo debería utilizar cuando un virus es estable y que se transmite mecánicamente, como es en este caso? Bueno, por un lado, hay
hay que tener en cuenta que cuando se usan las herramientas, como en estos cultivos, que en pimiento también, ¿no? Se realizan labores, hay que desinfectar las herramientas. Entonces acá tenemos una práctica común con el manejo que se hace para bacterias, la desinfección de las herramientas. También se transmite por semillas, ya sea en el tegumento externamente o internamente, eso es por su estabilidad. Tiene muchas especies susceptibles. Y bueno, y los síntomas de este virus son esta clorosis internerval, que puede ser bastante más pronunciada, acá está más suave y puede ser más pronunciada. También en frutos produce necrosis, produce como este aspecto marmolado, maduración despareja, y que al hacer cortes no llega hasta las partes más internas, sino que permanece en las primeras capas del fruto, epidérmicas y subepidérmicas. Bien. Entonces, para este tipo de virus estables y que se transmiten mecánicamente, hay que tener en cuenta, bueno, por un lado, que tiene muchas especies susceptibles y que puede atacar a muchas solanáceas y también a miembros de otras familias. Esos son factores importantes, saber la especificidad o no del virus. Entonces, como prácticas habría que reducir las fuentes de infección dentro y fuera del invernadero, porque puede mantenerse en restos vegetales, desinfectar las herramientas, desinfectar los elementos o materiales que se usen de un año para el otro, eliminar las plantas enfermas, usar plantines, bueno, eso siempre, de sanidad controlada, desinfectar con hipoclorito de sodio, hay distintas concentraciones, distintos productos que se pueden utilizar para la desinfección de herramientas. Bueno, y hay híbridos y otras variedades resistentes. Ahora estamos más familiarizados con el uso de productos para la desinfección, pero hace unos años usar desinfectantes en los cultivos parecía como algo más, más raro, pero bueno, es una práctica que da resultado. Bueno, y otro extremo, digamos, de los tipos de virus que pueden afectar a tomate y a pimiento, sería, por ejemplo, la peste negra de tomate, peste negra de pimiento, que en este caso es todo lo contrario, es el virus más inestable, podríamos decir. Es transmitida por un vector, que es un trips, y que hay varias especies que lo transmiten. El más eficiente en la transmisión, por su adaptabilidad, por sus características, es Frankliniella occidentalis. También Frankliniella schulzei también transmite, pero occidentalis sería el más eficiente. Este virus es un virus que bueno, pertenece a un grupo, a un género que es tospovirus, y ahora se dice que es ortotospovirus, y hay varias especies, TCWB, TCSB y GRCB en nuestro país. Los síntomas que produce este virus, bueno, se acartuchan los folíolos, se ponen de color violáceo, acá hay uno en vez de las hojas, las nervaduras se ven violáceas. Clorosis, no produce mosaico, como por ahí en el caso del virus del mosaico del tomate. La planta puede quedar enanizada, de menor tamaño, cuando las infecciones por el virus ocurren en estadios tempranos. Hay necrosis superficial o bronceado, que se llama, porque también se la conoce como virus del bronceado del tomate. Y en frutos, bueno, se producen estos círculos con halos cloróticos, que como deformaciones, como si fueran como un poco deformados los frutos, como sobresaliendo unas partes y otras como verrugas parecieran, que no son, pero se deforma el fruto. Bueno, y en pimiento
en pimiento los síntomas son esta especie de anillos concéntricos que se pueden dar también, las plantas disminuyen de tamaño, islas verdes se llaman también, estos anillos, estas clorosis como anillos concéntricos se les llama islas verdes, mosaicos, y en los frutos círculos cloróticos o necróticos, deformación. Bueno, y también, ¿no? Está dado por Franklinieela la transmisión. Acá, para mencionar la transmisión por Franklinieela occidentalis, es persistente propagativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus tiene que ingresar, el vector se alimenta de una planta enferma, el virus ingresa, va pasando por las membranas del aparato digestivo, digamos, pasa a la hemolinfa del vector, y luego acompaña y se multiplica durante el crecimiento del vector, y luego va a volver a enfermar o a inocular una planta sana en el estado adulto. O sea, el vector se tiene que alimentar de una planta enferma en el primer estadio larval y lo va a transmitir al virus en el estado adulto. Por eso se llama persistente propagativa. Bueno, esto sirve a los fines del manejo también, saber cómo es el conocer para cada virus que se transmite por vectores, en el caso de los virus que se transmiten por vectores, es importante conocer si es no persistente la transmisión, si es persistente, si es propagativa o no, para el manejo también, para cómo intervenir. Entonces, el ciclo aproximadamente, que puede durar entre 15 y 20 días, el ciclo completo, el vector tarda aproximadamente 5 minutos mientras se alimenta en adquirir el virus. La incubación se habla de 10 a 15 días, depende de los factores ambientales, porque el ciclo del vector va a estar relacionado con los factores ambientales, más largo o más corto, va a depender de eso, y luego cuando llega al estado adulto, nuevamente va a estar en condiciones de inocular al virus también en poco tiempo. Bien. Bueno, entonces, en este caso, a diferencia del virus del mosaico del tomate que se transmitía por semilla, estaba afuera y adentro de la semilla, en este caso no se transmite por semilla. Es importante saber en qué lugares podemos encontrar el virus, el virus, que este virus de la peste negra puede estar en malezas, en flores, en cultivos de invierno, lechuga, espinaca, que se usen como rotación del tomate de verano y se use alguno de estos cultivos de hoja de invierno, también puede estar el virus de la peste negra. Acá las medidas de higiene, como veíamos antes, no son necesarias tomarlas. Si hay plantas que se detectan enfermas, no hay que sacarlas y luego destruirlas, sino que hay que embolsarlas, porque los trips que están en la planta pueden salir, y uno mueve, al trasladar la planta enferma, mueve y se mueven los trips y pueden pasar a otras plantas sanas. Bueno, no tener plantas de distinto estadio en el invernáculo. ¿Por qué? Porque lo más importante sería que no se enfermen las plantas en estadios tempranos. O sea, tratar de evitar esos estadios tempranos de la planta para que se enferme, porque serían los que después traerían las pérdidas económicas mayores, porque ya la planta podría estar, si el trips le transmitió el virus, ya la planta va a estar enferma durante todo el ciclo. Se podrían utilizar agentes de control biológico, hay enemigos naturales que se utilizan para los trips, combinados con algunos insecticidas, desmalezar todos los bordes de los cultivos, eliminar todas las flores de las malezas,
las flores de los jardines, de las casas de los productores, las mallas anti-trips en los invernaderos, monitoreo, los monitoreos para monitorear la llegada del trips también de las plantas, y también se utilizan, en algunos casos se pueden utilizar plantas indicadoras, como petunia o haba, que se colocan y hay que mirarlas todos los días. Pueden producir los trips unas manchitas necróticas, como plateadas, en las plantas de petunia, y se dejan una semana, 5 a 7 días, y se retiran, y ahí uno se va viendo si está presente o no. Las trampas de colores engomadas también, bueno, y las flores que ya dijimos de las malezas. Bien. Bueno, entonces estos dos ejemplos como extremos, pero para ver el panorama más o menos completo de qué tener en cuenta para el manejo de los virus en estos cultivos. Bueno, y después una mención, nada más para que también las plantas van a tener en algunos casos síntomas dados por agentes abióticos, como pueden ser, hay muchos, hay deficiencias nutricionales, pero bueno, algunas bastante comunes pueden ser la deficiencia de calcio, que se manifiesta como esa podredumbre apical, las quemaduras por el sol en los frutos que hoy veíamos cuando son afectadas las plantas por todas estas enfermedades de hoja que producen defoliación. Bueno, una de las consecuencias es que el fruto queda desprotegido y puede sufrir el efecto de las quemaduras de sol. Bueno, la acción de algunos productos que generen fitotoxicidad porque no estén aplicados en las condiciones o en las temperaturas adecuadas, entonces pueden producir acartuchamientos, cambios de color, deformaciones, necrosis, caída de frutos. Bien. Bueno, y entonces hay que tener en cuenta también otros factores como pueden ser del ambiente, las temperaturas, el exceso de sol, el anegamiento cuando a veces por lluvias en el caso de cultivos a campo, pero también en los invernaderos a veces hay zonas que el polietileno se rompe y entonces en esas zonas se encharca y se presentan algunas plantas con síntomas diferentes que a veces está relacionado con eso y no con una enfermedad que esté instalada en todas las plantas. Deficiencias minerales, bueno, como ya dijimos, deformaciones y el efecto de algunos agroquímicos. Bueno, y lo último entonces, como medidas generales de manejo de estos cultivos, para estas enfermedades sería tener en cuenta que hay que eliminar siempre los restos de cultivos enfermos y otras plantas hospedantes, la rotación de los cultivos, porque así se eliminan o se rompen los ciclos de los patógenos. La desinfección de las herramientas de trabajo, la limpieza de las zonas de cultivo, y también mejorar las condiciones de crecimiento de los cultivos, evitar los excesos de fertilización, la cantidad de plantas adecuadas, la ventilación del invernadero, para mejorar las condiciones de aireación, temperatura y humedad, y que no favorezcan el desarrollo de estas enfermedades. Bien, ya estamos. Hola Jorgelina, yo tenía una pregunta. ¿Cómo andás? Hola Susi, ¿cómo estás? Me quedó una duda. Dime. Vos nombraste a Franquiniela Sí. y cuando inocula en el estado adulto las plantas. La pregunta Sí. es, una vez que inoculó el virus en una planta, ¿lo descargó Sí. totalmente o le queda algo por si llega a picar otra? Porque yo tenía entendido que le decían persistente por eso, porque le quedaba una carga de virus como para seguir picando e inoculando. A lo mejor no era por, no sé. Sí, sí, pero persistente es porque
porque permanece en el vector, pero sí, también puede, no es que con una sola picadura, depende del tiempo por ahí en que el vector se quede inoculando o sobre la superficie de la hoja alimentándose y ahí transmitiendo el virus. Está bien, claro, Pero, porque si fuera pero así, sí, la eficiencia sería un trips, una planta. Entonces, bueno, tendría que ver con la población de trips, el grado de infestación que podés tener. En claro, cambio, si le queda virus, es mucho más peligroso, ¿no? claro, sí, Bueno, sí, sí, nada sí. más. Yo tengo idea, yo tampoco lo recuerdo exactamente, pero yo tengo idea también que se le dice persistente porque se queda, porque está en el insecto, En el vector, en el vector. porque Pero no tuve idea nunca de que descargara todo, digamos, la verdad. porque, Pero claro, lo confirmamos. lo confirmamos bien, si quieren, yo eso se los consulto y lo tenemos la precisión. Pero el no persistente es el que queda en el aparato bucal, en el estilete, por ejemplo, que sería el otro caso, el no persistente, que se alimenta, pica y transmite. Se alimenta de una planta enferma, va a una sana y transmite, pero le queda ahí. En cambio, este persistente le queda adentro, entonces tiene cantidad, porque el virus durante el crecimiento del vector, del vector, se multiplicó. Y entonces tiene más para transmitir, para ir tiene picando. más carga viral, claro. Eso. Sí, sí. Pero bueno, igual lo podemos confirmar. No, era una duda. Bueno, muy lindo, muy, muy interesante, Jorge. Sí, buenísimo, Jorgelina. Lo que yo no le dije a los chicos que se andan todavía por ahí, a mí me parece siempre como que se van todos. Viste que este es un mundo raro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí está Sol. Sí, por eso. Pero bueno, yo lo que no le dije a los chicos es que te invitamos siempre al taller y bueno, y que sos bárbara y que sabés muchísimo, pero eso ya lo han visto seguramente, los que te escucharon. Pero bueno, eso, quería resaltar que siempre estamos consultándote todos los temas fitopatológicos. Hacemos intercambio, ¿no? Todo el tiempo. Así que buenísimo. Yo tengo también algunas dudas que te las voy a hacer después. Y los chicos van a tener un práctico que no lo subí todavía, pero ahora con tu clase te voy a hacer algunas consultas y después se los voy a subir. Dale. Y bueno, me olvidé de algunas cosas, me doy cuenta, pero bueno, no importa. Bueno. Sí, no importa. Bueno, cualquier cosa, si hace falta algo más me decís, o si hay sí, consultas y cualquier después duda de para los chicos que les surjan, claro, si les surgen cosas, o no sé cómo se manejan, si tienen el foro, o cómo se manejan, pero no hay ningún problema, o por mail, o me lo pasan, y lo vemos. Por mail, porque el foro no lo uso. Nunca usé ningún foro de las aulas virtuales. Tenemos una aula virtual donde vamos a colgar esta clase y también el Power en PDF, para los que no tengan ganas de escuchar todo y rebobinar y qué sé yo. No sé, me parece que es más práctico. Y algunos trabajos teóricos, algunos de revistas, así como de divulgación, y bueno, eso. Bueno, chicos, entonces, cualquier duda, Cualquier cosa, estoy. Sí, si no, escriben. Escriben. Sí, me escriben, Mariana, si hay dudas, o les das mi mail, o lo que vos consideres, o me pasás, no hay problema. Bárbaro. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, un placer. Bueno, Chau. nos vemos. Adiós. Chau, Chicos, chau. ¿O alguna duda? Ay, sí, había preguntado. Claro, yo los, viste, los despido. Hoy les mandé un mail preguntando si están siguiendo las clases. Tampoco son 25, más o menos 26. No sé de qué años son, así que les mandé a preguntar eso y bueno, hay alguna comunicación. Y bueno, sí, es así, ¿no? Esto. Así estamos. Sí, sí. Bueno, entonces sí los despido. Chau chicos, y bueno, gracias Jorgelina.
Bueno, no, de un nada, abrazo de nada. a todos. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Gracias a Bueno, ustedes. Adiós. no, Chau, por chau. favor. Bueno, Bueno, nos chau, vemos. chau. Chau, chau.